Buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted? Bien frío, como dice el pastor, ¿verdad? Qué bueno. Vamos a la palabra de Dios. ¿Qué les parece si abre su Biblia en el Salmo 139? Salmo 139. Vamos a estar compartiendo un tema que el Señor ha puesto en mi corazón. Esperamos que, como siempre, la palabra sea de mucha edificación para nosotros y no retorne vacía. Me acompañan a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios por la palabra de hoy, abrir nuestro corazón, a venir así para que como a Lidia, Señor, el Señor por medio de su Espíritu Santo nos abra el entendimiento. Amantísimo Dios, Padre, te damos gracias. Gracias por tu amable voluntad sobre nuestras vidas, Señor. Gracias por tu Hijo, gracias por todo lo que haces con nosotros, a través de nosotros y para nosotros. Te pedimos que en esta noche, Señor, nos hables, enséñanos tu palabra. Yo te pido tu gracia, tu sabiduría, tu inteligencia espiritual, Señor. Que no me desvíe yo ni a izquierda ni a derecha de predicar y enseñar tu palabra de manera correcta. En el nombre de Jesús. Amén. En esta noche voy a compartir un tema individual. Se va a titular Dios conoce mi corazón. Es importante esa coma porque sin la coma es una afirmación. Dios conoce mi corazón. Pero esa coma que usted ve en el tema, Dios conoce mi corazón, es una petición. Le estamos diciendo al Señor, conoce mi corazón. Así como el Salmo que vamos a leer, Salmo 139, 23, dice David el salmista a Dios, dice, examíname, oh Dios, ¿qué dice luego? Y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve, o sea, mira, si hay en mi camino, o si ves, si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Aquí el salmista David le está pidiendo a Dios que examine su corazón. Ahora, una de las cosas que, como siempre pregunto, ¿no? ¿A cuántos de nosotros nos gusta ir al hospital o al médico a un chequeo? Levanta tu mano si te agrada esas visitas al médico. A nadie. Pero hay quienes hacen el esfuerzo, ¿verdad? Yo le pido gracia al Señor y fuerzas, ¿verdad? Estoy entrando en esa disciplina de ir al médico, pero la verdad es que no es algo que a mí tampoco me gusta. Pero sin embargo es algo importante porque si no ponemos un ojo, especialmente en nuestro corazón, en los temas de nuestra mente, lo que es el cerebro, ¿verdad? Temas neurológicos, cosas así, o sea, es peligroso que nos sorprenda un infarto. Hoy día escuchamos cómo los jóvenes están teniendo infartos así de la nada, ¿verdad? Infartos fulminantes. Antes pensábamos que los que morían primero eran los jóvenes, los mayores, mejor dicho. Pero hoy los jóvenes están muriendo primero que los mayores. En el Sermón del Monte, Jesús habló de examinar nuestro corazón antes de intentar corregir a los demás. Es una disciplina bíblica que todos debemos de tener claro. El examen del corazón, es decir, mantener ese hábito o disciplina cristiana de examinar nuestro corazón primero o sobre todo antes de querer corregir a otros o de salvar el mundo, es algo muy importante. Porque no solamente nos da una perspectiva correcta de cómo nos encontramos ante Dios, sino que también nos hace tratar con las demás personas de manera humilde. Cuando alguien exige más al otro que se comporte de una manera que él mismo nos está aplicando, es porque a lo mejor no ha entendido o no conoce su verdadero estado espiritual. Recuerden que para nosotros tener autoridad de corregir a otros no es un requisito ser perfectos, pero sí mirar nuestro corazón y practicar lo que enseñamos, ¿sí o no? Jesús habló del autoexamen con una ilustración, usted conoce, de la paja y la viga. La paja siendo los errores de los demás, la paja, y la viga habla de nuestras propias imperfecciones. Aquí Jesús nos da la idea de que siempre conoceremos más nuestras imperfecciones, ¿verdad? Más que las de los demás. Usted quizás vea un error, 2 o 3 en otra persona, pero usted conoce su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra tendencia humana
es de siempre enfocarnos en los errores de los demás. ¿Cuántos dicen amén? Dijeron amén, ¿verdad? Así que están de acuerdo. Resaltar los pecados ajenos por encima de los nuestros es una tendencia natural en nosotros. Cuando yo digo tendencia natural, significa que sale sin ni siquiera planificarlo. Eso es normal. No es bueno, pero es normal. Es importante entender que cuando juzgamos a los demás sin considerar primero nuestro propio corazón, lo que sencillamente estamos reflejando es nuestra naturaleza adámica. Fíjense, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, su reacción ante su propia falta de, ¿verdad? Fue culpar a terceros. Inmediatamente Dios los confronta, en este caso Adán, y conocemos la historia, de inmediato apuntan el dedo hacia la derecha o a la izquierda. Dios llamó a Adán para pedirle cuentas de su propio pecado, e inmediatamente Adán comienza a excusarse ante Dios, negando su propia responsabilidad del pecado que había cometido. Cuando Dios llamó a Adán en Génesis capítulo 3, versículo 10, noten la reacción natural de Adán. Dice, el Señor llama a Adán, verso 10 dice, y él respondió, oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. O sea, esa frase que Adán le responde a Dios, eso que él dice, obviamente sale como excusa, se está excusando él. Dice el verso 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dice, ¿has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Aquí Dios lo está redirigiendo a su propio corazón. Es lo que hace la palabra con cada uno de nosotros. Por eso es que es muy fácil, especialmente si somos casados, escuchamos algo que inmediatamente nos acordamos de la pareja que está a nuestro lado y comenzamos a codear. Eso es para ti, ¿verdad? ¿Cuántos casados hacen eso? Por lo menos el piecito, ¿verdad? Que el pastor no vea. En el verso 12 dice, y el hombre respondió a la pregunta del Señor, ¿no serás que cometiste un pecado, Adán? Dice, no, Señor, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Aunque todo lo que ellos dijeron es en cierto modo verdad, es cierto que la serpiente, ¿verdad?, la engañó, no fue la pregunta que el Señor le hizo. El Señor le está preguntando, yo les di mandamiento de que no comieran de este árbol y ustedes comieron. No me digan que fue la serpiente porque por eso les prohibí, ¿verdad? Esa es la idea del texto. Notemos que por naturaleza el pecado toma control de nuestros sentimientos y pensamientos. Hay que entender esto, hermanos, como cristianos, de que el pecado de manera natural quiere gobernar nuestras decisiones, sentimientos, pensamientos. El pecado nos formula ideas para mentir en medio segundo. ¿Han encontrado usted a uno de sus hijos haciendo algo indebido y ahí mismo sale la mentira? No, lo que pasa es que, si sale una mentira, o sea, como si la hubiese estudiado, ¿sí o no? Nos pasa a nosotros igual. Igual tenemos la respuesta y al rato nos arrepentimos, a veces sucede eso. Esto nos dice que por medio de la palabra de Dios y la asistencia del Espíritu Santo debemos juzgar nuestros propios pensamientos y sentimientos. No todo lo que decimos bueno trae buena intención, ¿verdad que no? Hay veces que manipulamos y tenemos una capacidad de manipular, yo me incluyo, tenemos la habilidad de manipular increíble. De que lo hagamos es otra cosa, pero tenemos esa capacidad, ¿verdad que sí? O sea, cuando queremos algo, ¿verdad? Como que si no hay simpatía regularmente en la semana y de repente sale un mi amor, dice, ay, algo quiere, ¿verdad? Jamás nos debemos confiar en nuestros propios, entre comillas, buenos sentimientos. Es que no lo hice por nada malo. Es una palabra muy común. Mira, por ahí anda otro predicador imitándome. Miren, debemos de tomar en cuenta, mis hermanos, lo que dijo el profeta Jeremías 17, verso 9. Es un texto incómodo, pero es verdad lo que dice. Dice, engañoso es el corazón, y luego dice, más que todas las cosas. Uy, ¿más que Satanás? Digo, no digo ni sí ni no, pero dice que más que todas las cosas. Claro, la palabra dice que Satanás es el padre de mentiras, pero aquí la idea es que Satanás, o más bien dicho, perdón, el corazón nos engaña a nosotros y por eso engañamos a otros. Dice, y perverso,
¿quién lo conocerá? Ahora, noten esa pregunta, ¿quién lo conocerá? No es cierto, si somos sinceros, que tenemos ese sentimiento de que creemos que tenemos control de nuestras decisiones, sentimientos, pensamientos, intención, motivos, ¿verdad que sí? O sea, nos sentimos así como que todo está bajo control. Sin embargo, aquí el texto, cuando pregunta el profeta, ¿quién lo conocerá? Verso 10 dice, yo Jehová. Ahora, el corazón es engañoso, ¿quién lo conoce? El Señor. Dice que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Usted y yo podemos engañarnos humanamente hablando entre nosotros. Yo puedo hacer un regalo a una persona y a la misma vez odiar a esa persona. Yo puedo decir algo, pero mi intención es otra. Tenemos esa capacidad. Jamás, mis hermanos, debemos de acomodarnos y confiar en nuestro propio corazón. Debemos examinar todo a la luz de las Sagradas Escrituras, todo. ¿Se da cuenta lo importante de leer todos los días la Biblia o por lo menos meditar en ella todos los días? Es importante, porque si la palabra viene a ser como nuestros lentes espirituales y no ando meditando en ella, ¿en qué ando? En la carne. En Adán aprendemos que la tendencia natural es de justificarnos y confiar en nuestro propio corazón. Según la Biblia, el pecado es un mal que todos cargamos en el corazón. Todos absolutamente, ahí está. El pecado no es una enfermedad espiritual como algunos psicólogos lo presentan. No necesita cura el pecado, no se puede curar. El pecado es muerte espiritual, mis hermanos, muerte espiritual. Y es esa muerte espiritual precisamente la que no le gusta reconocer su verdadera condición. Es eso lo que produce. O sea, el mismo pecado te produce un dolor incómodo cuando la palabra es expuesta, cuando nos confronta. O sea, sale un dolor natural, nos incomoda, pero hay no sé si usted lo nota, hay una guerra interna. Hay algo en mí que ama la palabra y hay algo en mí que la odia. ¿Sí o no? Hay algo en mí que dice, ustedes se sacrificaron hoy en el frío, manejaron desde lejos para venir a recibir una palabra que va a exponer su corazón. Ese es el Espíritu Santo que pone ese deseo, no somos nosotros. Pero si usted le pregunta a ti, si usted le pregunta a mí, el hombre, la carne, es mejor quedarse en casita, un tecito, un cafecito, un chocolatito, la televisión, unas mediecitas por el frío, extender los pies en el mueble y quedarnos ahí. ¿Sí o no? Esa es la carne. Dígale, te reprendo. Romanos 7:18, el apóstol Pablo, a mí me gusta la sabiduría de Dios en el sentido de que cuando el Señor expone algo muy malo, siempre escoge a alguien que nosotros consideramos muy bueno. ¿Se acuerdan cuando expone a Nicodemo? ¿Verdad? Que dice, ay, yo a Nicodemo no le doy ni más abajito de los tobillos, ni más abajo del juanete le doy a Nicodemo. Y el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo. Si no, y aquí en Romanos 7, Pablo se pone a él mismo como ejemplo. Y dice el verso 18, dice, y yo sé, escuchen las palabras, que en mí a veces cometo errores. Ese es el lenguaje de nosotros. Bueno, ¿quién no se equivoca, pastor? Bueno, ahí vamos, a veces más o menos. Bueno, es cierto que en el lenguaje humano decimos eso, pero no es bueno tener ese concepto de nosotros. No hay nada bueno en nosotros, hermanos. Y aunque esto puede sonar ofensivo a alguien, es la verdad. Es la verdad. Dice, en mi carne no mora el bien. Y siempre hago la pregunta, ¿cuántos se compararían con el apóstol Pablo? Nadie. Dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Mañana me voy a levantar temprano, quiero. ¿Y qué sucede? Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, dice, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. En sentido figurado, él dice, no lo hago yo, es él que lo está haciendo. Pero lo dice como en el sentido, es que hay algo en mí que no me deja hacer lo correcto. Bueno, por ese algo que hay en mí fue que Cristo murió. El pecado se llama. El apóstol Pablo nos dice que el pecado no es algo que debemos de tomar con ligereza o descuido.
Yo, créame que los ejemplos que yo uso predicando la mayoría son conmigo mismo, en el sentido de mi práctica diaria de cristiano. Y me sale natural porque yo también soy cristiano y tengo que enfrentar todos los días mi carne. Entonces aquí, si yo soy sincero, digo, a veces el medio ambiente en que me encuentro me hace sentir como que yo no soy tan malo, como que el pecado no está en mí, como que no tengo que exagerar tanto de ponerle una mira a mi corazón para cuidarme de él. Pero ese es el medio ambiente que uno está. Por eso es que hay que estar constantemente en el autoexamen, precisamente. Es casi salirnos de este mundo espiritualmente y compararnos en el espejo de Cristo para volver a caer en la realidad de que no estamos bien espiritualmente. En Cristo sí, gracias a Él, claro, pero me refiero a nuestra condición espiritual. Pablo dice claramente que el mal está en nosotros, que al querer hacer lo bueno, el pecado hace su propia voluntad y nos lleva cautivo, a hacer el mal. Ahora, ¿cuáles son los peligros que podemos correr cuando no tenemos como hábito cristiano examinar nuestro corazón todos los días? Miren, si usted practica el autoexamen, le va a molestar mucho menos cuando alguien confronte su pecado. Casi mente usted va a decir, sí, yo sabía. Casi mente. No es que no moleste, pero mucho menos va a molestar. Porque fue algo que ya tú viste en tu corazón. Si tú lees la Biblia, dice, oh, wow, me di cuenta de lo tacaño que soy. La palabra te expone y luego tu esposa, tu esposo, tus hijos dicen, ay, tú sí eres tacaño. Sí, tienes razón. Esta mañana lo leí. O sea, no sé si entienden lo que digo. Cuando ya nosotros reconocemos a través de la palabra nuestra verdadera condición, cuando alguien te critica, no nos vamos a deprimir porque ya Dios lo expuso. Es tremendo, ¿no? Tomando el ejemplo de Adán y Eva, lo primero que nos afecta cuando nos examinamos, voy a darles 4 definiciones del efecto que tiene el no examinarnos cada día por medio de la palabra. Número 1, ¿cuál es el primer efecto negativo? Esto le va a impactar un poco, nos hacemos aliados del pecado y Satanás. Ahora, si yo les pregunto a la iglesia, son ejemplos, ¿no? Pero le pregunto, ¿cuántos quieren tener de socio a Satanás y la carne? Fíjense, pastor, abrí un negocio y tengo 2 socios que, ¿verdad? Uno consume mucho y el otro es medio mentiroso, pero ¿cómo se llama? Satanás y la carne. No nos damos cuenta que ocultar los pecados en nuestro corazón, hermanos, aunque no queramos, no es intención que queremos, nos hace aliados al pecado y a Satanás. Imagínese que un día, usted llegando a su casa, la policía comienza a perseguir un ladrón y ese ladrón se mete en su casa y usted cierra la puerta y lo guarde ahí. Y lo cuide y lo proteja y la policía toca. ¿Ha visto al ladrón? Y usted, ¿qué lo hace a usted? Cómplice. Si yo escondo el pecado en mi corazón y no lo expongo, claro, no estoy diciendo públicamente, sino delante del Señor, hay veces que hay que confesar, ¿verdad? Dice Santiago 5:16, con otro hermano maduro o el pastor o un líder, el que el Señor te ponga, pero hay veces que hay que abrir el corazón. Pero si escondemos el pecado en el corazón, lo que estamos haciendo es haciéndonos aliados al pecado. Después que Adán y Eva pecaron, Dios llamó a Adán. ¿Con qué fin lo llamó? Piensen en eso. ¿Por qué Dios llamó a Adán? Dios le estaba dando a ambos, tanto a Adán como a Eva, la oportunidad de arrepentimiento. Porque de lo contrario, Dios los hubiese condenado sin preguntar nada. Qué tremendo es Dios. El profeta Isaías trae palabra de reconciliación al pueblo que se encontraba sumergido en el pecado y le dice en Isaías capítulo 1, verso 18. Noten aquí, siempre que usted lea a un profeta, imagínese que es Dios hablando por medio de la boca del profeta. Cuando el profeta habla, era Dios hablando. Dice el Señor, así lo voy a decir. Dice, venid luego, dice el Señor, dice Jehová, y estemos ¿qué? A cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, es una fruta roja, muy roja, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
Si quisieres, aquí viene ahora, Dios va a apelar a la voluntad del ser. Si quisieres y oyereis, comeréis del bien de la tierra. ¿Verdad? Dice, si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ahora, ustedes notan, si yo les pregunto, ¿qué tanto poder tiene Dios? Dios es tan poderoso que no puede romper la puerta de tu corazón, ni el mío. Así de poderoso es Dios. Dios toca, te llama, te habla, te invita. Eso es lo que Dios hace. Aquí la frase estemos a cuenta es una expresión por parte de Dios que nos habla de examinarnos a la luz de la justicia y santidad de Dios, para que luego acudamos al arrepentimiento. Ahora, usted sabe que para poder arrepentirnos de manera genuina, sincera, tenemos que mirar adentro del corazón. Tenemos que reconocer que lo que hicimos estuvo mal. ¿Cierto o no? O sea, no me puedo arrepentir. Dice, no sé lo que hice, pero me arrepiento. O sea, no funciona así. No, me arrepiento de lo que yo sé que hice mal. Reconozco, vengo delante del Señor, digo, Señor, es cierto, hice algo mal, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y eso es arrepentimiento genuino. Cada uno de nosotros conocemos los secretos de nuestro propio corazón. Todos cargamos dentro un chivato. ¿Qué es un chivato, pastor? En mi país, en España también, la palabra chivato es un soplón. Es un delator o acusador, alguien que delata un secreto oculto. Y dentro de nosotros tenemos un ¿qué? Un chivato. La Biblia le llama conciencia. Proverbios 20:27 dice, la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. La palabra espíritu ahí en contexto es la conciencia del hombre. Hay dos personas que conocen los secretos de tu corazón. ¿Sabe quién es? Tú y Dios. Yo y Dios, más nadie. Satanás no tiene la habilidad de leer pensamientos. Satanás es como el algoritmo. Él ve tu comportamiento y ve tus repeticiones, tus hábitos, tus tendencias, y él sabe lo que vas a hacer, porque es hábito, pero no por eso lee tus pensamientos. El algoritmo sabe a qué le vas a dar clic, a qué hora y cuántas veces, porque lo haces todos los días. La definición, según algunos creen que demonio significa ser inteligente, ser un ser inteligente. Entonces significa que los demonios nos están examinando a toda hora con el único fin de hacernos tropezar. No tienen otro trabajo, no tienen vacaciones. Las únicas vacaciones de los demonios es cuando Dios le dice, ya déjalo, aléjate. Imagínese usted, es el único trabajo que tienen. Hay dos personas, como dije, que conocen tu corazón y es tú y Dios, nada más. Sin embargo, Dios, otra cosa que me maravilla es que Dios no irrumpe en tu corazón. Dios mueve a cristianos que oren por ti. Si le dice a un hermano o una hermana que te hable o te confronte, te dice en su palabra que lo haga con tacto, sean espirituales, con humildad para que entiendas que tú también puedes caer. Te predica, te manda un tratado, te manda un texto. Cuando ya has visto 1500 fotos en Instagram, te sale una de evangelismo ahí, en medio de 100,000 fotos que salen ahí. Dios busca 1000 maneras de entrar en nuestro corazón. Pero Dios no patea la puerta, Dios no entra a la fuerza. Entonces, ¿qué hace? En su palabra nos dice que nos examinemos. Porque cuando tomamos el tiempo y el hábito de examinarnos, entonces entenderemos lo tanto y profundamente que necesitamos a nuestro Dios. Es por eso que cuando vamos al médico, el médico, especialmente a varones, le dice, ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo una cita? Y dice el hombre, cuando nací. Dice, wow, ¿nunca has visitado el médico? Dice, sí, sabe, ¿quieres ver cómo está tu corazón? Ay, por favor, no, doctor, dígame lo que tengo que tomarme nada más. ¿Recuerdan cuando Pablo le dijo a los corintios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Es la conciencia. O sea, tu corazón, o sea, tú sabes lo que haces en secreto. Yo sé lo que hago en secreto, ¿sí o no? Pero Dios también sabe. El Señor sabe.
Es de necios escondernos para pecar. Eso es lo más necio que podemos hacer. ¿Sí o no? Ahí me voy a esconder de Dios y el Señor con sus ojos así como tipo cíclope de X-Men, así quema todo y te ve así clarito y el Señor ahí, ¿verdad? Imagínense, ¿no? Es lo más necio que podemos hacer. Cuando escondemos algún pecado en nuestro corazón sin darnos cuenta, nos estamos haciendo aliados del pecado y de Satanás. Es como cuando alguien comete un delito, el ejemplo que usé anterior, y guardamos el secreto, nos hacemos cómplice. No queremos ser cómplices del pecado ni de Satanás, sino de Dios. Queremos estar con Dios, bien con Dios. Cuando escondemos deliberadamente alguna falta, delito o pecado en nuestro corazón, es abrirle la puerta a Satanás y permitir que Él tome control de nuestros pensamientos. Ese es el problema. Es como tomarle prestado al líder de la pandilla. Imagínense, ¿no? Tomarle dinero prestado al líder de la pandilla o de una banda, un cartel, ¿no? Le debes tu vida. Mis hermanos, esto tiene mucho sentido, lo que estoy usando como ejemplo de que si escondemos pecados secretos en el corazón, nos hacemos aliados del pecado y de Satanás. Fíjense, la palabra, curiosamente la palabra confesar en la Biblia, esa palabra en griego, es la palabra griega homologeo. Diga conmigo, homologeo. Esas palabras difíciles los despierta un poquito, ¿verdad? Esta palabra homologeo es la palabra confesar. Estoy definiendo la palabra confesar. Cuando usted dice confieso mis pecados, ¿verdad? Significa estar en acuerdo con o reconocer algo, significa. O sea, homologeo, homo significa lo mismo. Homo es lo mismo. Logeo, lógica, palabra, definición. Todo lo que pienso, lo pienso como Dios, estoy confesando. Pero noten que esta palabra, homologeo, la palabra confesar, también significa hacer pacto. Entonces, ahora tiene más sentido que cuando yo no confieso mis pecados y los escondo, finalmente estoy haciendo, sin darme cuenta, pacto con el pecado. Le estoy abriendo la puerta al enemigo. Le estoy dando la llave de mi corazón al enemigo. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que cometimos ese pecado, pero quiere que lo confesemos. ¿Para qué? Pues para libertarnos de la fuerza y el poder del pecado y el engaño de Satanás. Cuando confesamos nuestros pecados ante Dios, lo que en verdad estamos diciendo es, hago pacto con Dios. Reconozco que he pecado contra Dios. Estoy de acuerdo con Dios y esa definición, confesar, significa camino a la par con Dios. Por eso dice Amós 3:3, ¿y podrán caminar dos que no estén de acuerdo? ¿Podrán caminar juntos? Es la palabra. Que no estén de acuerdo, no se puede. Por eso son los pleitos entre matrimonios, porque uno dice azul, el otro rojo, uno por aquí, otro por allá, la izquierda, la derecha, arriba y abajo, y nunca andamos juntos. Entonces, si queremos caminar con Dios, debemos homologeo con Dios. Estar de acuerdo con Dios, caminar con el Señor. Miren, no pensemos de alguna manera que Dios exige perfección en el sentido de, o sea, si no estás al 100% no puedes. Acuérdense que nuestro 100 está en Cristo. Pero si no confesamos, estamos alejados de Dios. Porque precisamente por eso Él derramó su sangre. Para que vengamos, Juan 1:9 y 10, que si confesare vuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Por qué? Fiel y justo porque ya Cristo murió. Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, para poder tener comunión íntima con Él todos los días. Dios preparó todo esto para nosotros, hermanos. En Isaías capítulo 1 vimos cómo Dios mismo le dice a su pueblo, vengan, pongámonos a cuenta. Pongámonos a cuenta. Cuando un cristiano, esto es posible, quiero que pongan atención porque es posible, cuando tenemos algún pecado obstinado, ¿entiende lo que es un pecado obstinado? Un pecado que no hemos podido vencer, mayormente de carácter o comportamiento o quién sabe qué es. Dios quiere que cada día vengamos y lo traigamos delante de Él. Señor, estoy luchando con este pecado en mi vida. No lo quiero en mí, ayúdame. Cada vez que peco en ese pecado que no se ha ido, Señor, otra vez me equivoqué en este pecado. Usted se va a sentir como que no pasa nada. Pero usted también va a entender que cuando nos hicimos cristianos,
Dios se llevó instantáneamente muchas cosas. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Yo me acuerdo que cuando yo me convertí al Señor, el Señor me quitó muchos pecados así, desaparecieron. Pero otros me los dejó a mí para que yo se los entregara. Y cada día cargando la cruz ahí, ¿verdad? Y cada uno, por eso es lo importante de examinar nuestro corazón para conocer nuestro propio carácter. Saber de qué tenemos que cuidarnos, con quién podemos andar, qué película podemos ver, qué cosas podemos comprar. Conocernos. La Biblia nos ayuda a conocernos. La Biblia nos ayuda a identificar esas debilidades de las cuales nos podemos cuidar para no caer otra vez en pecado. Es lo importante de examinarnos. Un error que como cristianos cometemos es de pensar que cuando cometemos un pecado y no pasa nada, a Dios se le olvidó ese pecado. Y nos acostumbramos de no confesar pecados. Pequé ayer, rayos, no cayó ni uno, sigo pecando. No, mis hermanos, no juguemos, porque sin darnos cuenta espiritualmente nos estamos alejando de Dios. Gradualmente estamos perseverando en vía contraria, alejándonos de Dios. Cada pecado no confesado nos aleja de Dios. Nos aleja de Dios. Sin duda alguna, será imposible confesar absolutamente todos los pecados que cometemos. Imagínese usted las veces que cometemos pecado y no sabemos. Hermano, no le quería decir, pero los otros días usted me pisó el dedo chiquito donde tenía 3 puntos ahí, me sangró. Ay, hermano, perdón, no me di cuenta. No, yo sé, pero tenga más cuidado. ¿Cuántas veces cometemos pecados así? Sin duda no podremos jamás confesar cada uno de todos los pecados que cometemos. Pero no debemos olvidar que aparte de nuestra conciencia tenemos el Espíritu Santo. Y la palabra dice en 1 de Juan 3:20, pues si nuestro corazón no nos reprende, o sea, nuestra conciencia, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Miren, si tú quieres conocer tu corazón de manera profunda, clara y sincera, la palabra de Dios tiene esta capacidad. Por eso es posible que nos sintamos a veces que cada vez que llegamos estamos atrasándonos, porque cada vez la palabra saca algo nuevo que tenemos ahí escondido. Y a veces está escondido sin que sepamos. No sabía que tenía eso en mi corazón. ¿Cuántos han dicho eso en una enseñanza? Ay, yo no sabía que estaba haciendo esto mal. Pero Dios sabe, conoce nuestra condición, Él sabe que no podemos sin Él. Hay pecados que de los cuales jamás nos daremos cuenta cuando los cometemos. Es por eso que en el Antiguo Testamento a esto se le dio un mandamiento, pecados sin querer queriendo, ¿verdad? Como el chavo. Bueno, Dios le dio mandamiento a su pueblo para los pecados de hierro, no de hierro así como de fierro o metal, no, sino con Y, hierro. Y estos pecados de hierro son las faltas que cometemos sin intención, sencillamente por nuestra imperfección cometemos errores, ¿verdad? No es por mala intención, pero eso sucede. Ahora, ¿a cuántos de nosotros nos pasa que vamos a una tienda y andamos mirando la ropa, ¿verdad? Dice, ay, me gustó esta blusa o esta camisa. Nos la ponemos en el hombro y seguimos viendo. Y luego decimos, no quiero nada. Y ahí tienes la camisa colgando, ¿verdad? Y luego sales por la puerta y suena la alarma, ¿verdad? Y dices, ay, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y luego tienes la blusa aquí. Y alguien te dice, tienes la camisa ahí en el hombro. Ay, perdóname. El que está ahí sabe que fue sin querer. Porque si te la vas a robar, la escondes, ¿no? Pero ¿a cuántos nos pasa eso? ¿A alguien le ha pasado eso? Que se pone la ropa en el hombro y no se da cuenta que se la está llevando. Eso es un pecado de hierro. Es un pecado sin querer. Ojalá que no sea sin querer queriendo, ¿verdad? Pero miren, en hebreo, la palabra hierro es la palabra hebrea. ¿Listos para la escuelita de hebreos? ¿Sí están listos o tienen sueño? Es la palabra hebrea shegagá. Sí sabía que le iba a dar risa, por eso la puse ahí. Shegagá, cada vez que usted dice, fue sin querer, le dice shegagá. Esta palabra hierro significa falta o transgresión inadvertida, accidente, error, ignorancia, sin intención. Por eso es que cuando venimos en oración delante del Señor le decimos, Señor, perdona todas nuestras ofensas, nuestras faltas. Porque ahí le estamos pidiendo perdón por cosas que ni sabemos que la hicimos mal.
Imagínese usted, ¿no? Los pecados que cometemos, conscientemente de eso sí debemos de darle cuenta al Señor. Y Él espera que le demos cuenta. Él espera. No confesar pecados que hemos cometido de manera intencional y consciente pone lo que yo le llamaría un estorbo o estancamiento espiritual. Usted a lo mejor no sabe esto, pero el pecado en esencia, el pecado nada más en nuestro corazón, crea situaciones que a veces no sabemos identificar. Por ejemplo, a veces estamos disgustados, desilusionados, aburridos, vacíos, y a veces es por el pecado. A veces es porque no hemos sido libres en el corazón, en áreas donde el Señor quiere que seamos libres para llenarnos de gozo, de paz, de amor, y tengamos satisfacción en esa área. Entonces no nos damos cuenta porque solamente podemos interpretar los sentimientos. Ay, me siento así, ay, me siento así. Pero no sabemos conectar por qué me siento mal. A veces no sabemos. Ahora, ¿cuántos se acuerdan de David cuando pecó con Betsabé? ¿Cuánto tiempo duró David con este pecado escondido? Aproximadamente, según los teólogos, 1 año. Todo 1 año David se acostumbró a vivir con este pecado de adulterio, de homicidio, de mentira, de manipulación, siendo rey. ¿Quién sabe todo lo que hizo en ese año que la gente lo alabó? ¡Wow! ¡Qué buen rey tenemos!, ¿verdad? Sin embargo, David no visitó su corazón. ¿Sabe quién lo hizo? Dios. Le envió el profeta Natán y yo le tengo miedo cuando leo eso. Si nosotros cometemos alguna falta, es conveniente venir corriendo, Señor, perdóname, hice esto mal. Porque es muy vergonzoso que vengan y nos digan, así te dice el Señor, y saquen ese secreto de nuestro corazón. ¿Verdad que es muy vergonzoso? Pero Dios tiene paciencia, es un caballero, espera, es compasivo, y espera y nos da tiempo. 1 año, mira, David ahí, ¿verdad?, reinando con su pecado escondido. Pero un día el Señor entró a la casa de David y dijo, y levantó la alfombra y encontró algo ahí, ¿verdad? Algo encontró en su corazón. ¿Sí ve que en nuestra casa siempre hay lugares que no limpiamos porque pesa mucho el mueble? Y usted lo mira así con ojos rojos, dice, el día que yo mueva ese mueble va a salir volando algo de por ahí atrás, ¿verdad? Una cucaracha o algo, no sé. Pero hay lugares en nuestra casa que no limpiamos, ¿verdad? Mover la nevera o el refrigerador, como algunos entienden. Qué tremendo, ¿no, mis hermanos? David se acostumbró a vivir con este pecado escondido en su propio corazón sin sentir ninguna culpa. Si sintiera culpa, hubiese una incomodidad en su corazón. Es buena la culpa en ese sentido para poder limpiarnos de pecado. Pero David no sentía nada. Ni siquiera con la indirecta que el profeta le trajo, se la llevó. Aquí es donde 1 de Juan 3:20 cobra sentido. Si el corazón de David no lo reprende, mayor es Dios. Eventualmente Dios tiene que tratar con todos nuestros pecados. ¿Están de acuerdo? Es conveniente sacarlos a la luz delante del Señor en oración. Lo tercero que nos afecta cuando no examinamos nuestro corazón es, lentamente nos llega la muerte espiritual. Nos vamos muriendo espiritualmente y no nos damos cuenta. La Biblia nos habla de algo llamado apostasía. Diga conmigo, apostasía. La apostasía, según la Biblia, es cuando un cristiano, de manera voluntaria, de su propia iniciativa, decide abandonar la fe cristiana y regresa al mundo y vuelve a abrazar deliberadamente las prácticas carnales de donde Dios los rescató. Eso es apostasía. Voluntariamente volver atrás. Hay todo un debate intenso entre cristianos que si se puede perder la salvación o no, que si los cristianos apostatan o no y todo ese tipo de cosas. Pero la Biblia es muy clara cuando Pablo le dice a Timoteo que el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjense, aquí nada más en este texto nos damos cuenta que hay enseñanzas que nos sacan del camino finalmente. No la primera enseñanza, o la segunda, o la tercera, o la quinta, o la 20ª. No, mis hermanos. Poco a poco nos va sacando. Es por eso que cuando escuchamos a cualquier predicador o enseñanza por el YouTube, siempre preguntemos qué produce en mí
esa enseñanza que me acerque más a Cristo. Siempre. Esta es una regla muy, muy fácil para examinar. ¿Eso que yo escuché me infló la cabeza de conocimiento o confrontó mi pecado y me movió a ser más como Jesús? Me acercó más a Jesús, me conllevó a la santidad, me conllevó al arrepentimiento, al perdón, al servicio, todos esos frutos que nos dicen que estamos bien con Dios. Es importante saber eso. Si apostatar se refiere a los no cristianos, el texto no diría que algunos apostatarán de la fe, sino dirían todos los no creyentes van a apostatar eventualmente. Si es que todos apostatan por no ser cristianos. La Biblia claramente nos advierte de cosas como, por ejemplo, fíjense, las advertencias son para cristianos en la Biblia. Cosas como, por ejemplo, usted conoce textos que dicen, para que lo cojo no se salga del camino. ¿Cómo usted sabe? Le pregunto en sentido práctico. Si usted va caminando por la calle, ¿cómo usted hace para no salirse de la acera? ¿Qué hace para no salirse a la calle y que un carro lo choque? Poner atención, ¿verdad? Nada más, mirar. Hoy día la gente cruza la calle, ¿verdad? A veces con un coche, un cigarro y el teléfono, ¿verdad? Imagínense. Espiritualmente hay cristianos así, que andan así desubicados. Entonces, si caminar en la vida requiere de mirar cada paso, lo mismo pasa con la vida cristiana. Y el autoexamen nos ayuda a ver cómo vamos. ¿Por qué? Porque así tenemos un concepto claro en las áreas que hemos crecido, en las áreas que nos faltan por crecer, en las cosas que debemos corregir, en qué me debo arrepentir, etcétera, etcétera. Es importante examinar nuestro corazón. Usted conoce también frases en la Biblia que dice, al que persevere hasta el fin, este será salvo. O frases como, para que cuando el Señor regrese no nos sorprenda como ladrón. El apóstol Pedro advierte a los cristianos en su tiempo que mantuvieran sus vestidos limpios ante Dios para que su venida no los sorprendiera como cristianos moribundos. ¿Sabe lo que es un moribundo? Alguien que está agonizando, que se está muriendo lentamente. Y hay cristianos que pueden estar a carcajadas, contentos, comprando, disfrutando la vida y siendo a la misma vez moribundos espirituales. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 14, dice Pedro, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas es la venida de Cristo, dice, procurad con diligencia ser hallados por Él como, sin mancha e irreprensibles en paz. Dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Es decir, el Señor no ha venido antes porque quiere salvar a más personas. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, la salvación, como también las otras escrituras para su... entre las cuales, retomo, verso 16, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos, son los inexpertos en la Biblia, en el estudio bíblico, dice, e inconstantes, a veces se enfrían, a veces se calientan, a veces se congregan, no se congregan, dice, tuercen la Biblia, como también las otras escrituras, refiriéndose al Antiguo Testamento, dice, para su propia perdición. Así que vosotros, quiero hacer hincapié en esta parte antes de avanzar. Si notan que dice que los inconstantes tuercen la Biblia, ¿saben por qué pasa eso? Porque la Biblia en su interpretación también conlleva obediencia. No debemos solamente depender de una interpretación intelectual. ¿Por qué? Porque si yo te explico cómo llegar a un lugar en un país que no has visitado y nada más te mando el video de YouTube y no vas a tener ninguna experiencia de ese lugar. Entonces, cuando te pregunten, ¿y cómo llegas a ese lugar? Bueno, en el video dice, ¿verdad? Por aquí, por allá, a la izquierda, a la derecha. Pero si tú vas, ahí vas a tener una experiencia de la temperatura del país, la gente que vive ahí, los peligros, la comida, todo. Entonces, la interpretación bíblica también conlleva obediencia para que sea sana. Es como una receta de hacer comida. Si no la haces, no sabes si es buena.
Entonces, un inconstante es alguien que a veces es cristiano, a veces estudia, y ¿qué sucede? No avanza, porque 3 pasos para adelante y 6 para atrás. Entonces, por eso Pedro dice, los inconstantes también tuercen la Biblia. Sigo leyendo en el 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, dice, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, ¿qué dice luego? Caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La palabra caer, que Pedro usa aquí en el verso 17, en griego es la palabra salirse del camino. Casi mente apostatar, casi mente lo mismo. O también significa ser sacado de curso, significa esta palabra. Significa también perder la carrera. ¿Por qué? Porque se desvió, se salió de la carrera. O también significa, o tiene sentido, de no permanecer en el carril correcto. En la misma segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, no lo vamos a leer, nada más le voy a parafrasear, Pedro hace la misma referencia de la palabra caer, cuando dice, por la cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Esa palabra caer ahí significa tropezar, errar, pecar o fallar en el sentido de la salvación. Esa es la definición de la palabra caer ahí. ¿Se acuerdan de cómo Adán y Eva cayeron de la gracia en el Edén? Así mismo caer. Ahora, todo esto forma una pregunta importante en nosotros. La pregunta es la siguiente: ¿cómo puede, escuche bien, cómo puede un cristiano apostatar? Si estamos seguros en Cristo, ¿cómo puede un cristiano salirse del camino? ¿Será que si el Señor llega y nos encuentra con un pecado no confesado, perderemos la salvación por eso? Es una buena pregunta. Como dije anteriormente, es imposible confesar cada uno de los pecados que cometemos. Imagínese usted. Sin embargo, quisiera poner ese sin embargo muy grande, el cúmulo de pecados no confesados, el pecar y no venir delante de Dios sin confesión y arrepentimiento, conlleva a nuestro corazón a correr el peligro de enfriarnos lentamente y eventualmente nos lleva a alejarnos de Dios poco a poco hasta que un día abandonamos el camino por completo. Gradualmente eso es lo que lleva a la apostasía. La apostasía no es que hoy soy cristiano y mañana amanecí con un dolor de cabeza y ya me voy al mundo. No. Siempre es gradualmente saliéndose. Piensa en Judas. Judas no se considera como cristiano, para que no se confundan. Pero Judas entretuvo por 3 años algo, codicia. Por 3 años Judas estuvo caminando con Jesús, pero a la misma vez lejos de Jesús. No sé si se dan cuenta. Y Judas finalmente permitió que Satanás entrara en su corazón. Y Judas es ese ejemplo que podemos aprender, aunque no fue cristiano, pero estuvo con Jesús. Son de los cristianos, o mejor dicho, de personas que vienen a la iglesia que no son cristianos. ¿Sí están entendiendo? Porque la apostasía es de cristianos y hay en la iglesia personas que no son cristianas, que también eventualmente se van a ir. Entonces, como estos dos se parecen, pensamos que son los no cristianos que apostatan. Y esa es la confusión que a veces hay. Miren, la palabra que vemos en Mateo 24:2, el corazón de muchos se enfriará. Esa palabra enfriarse, escuche bien, significa un soplo suave que va enfriando poco a poco hasta apagar por completo una vela, una lámpara o un fuego. Es un soplo lento hasta finalmente apagarlo por completo. Usted sabe que una lámpara buena con aceite bueno, usted la sopla y medio que se apaga, pero ¿qué pasa? Se mantiene encendida. Pero ¿qué sucede cuando se acaba el aceite y viene un soplo pequeño? Se apaga por completo. Tomemos como ejemplo el pueblo que salió de Egipto, y usted va a notar que yo como pastor utilizo mucho el ejemplo del pueblo que salió de Egipto. Nada más con leer 1 Corintios 10 nos daremos cuenta, o se darán cuenta por qué yo uso mucho este pueblo como ejemplo. En 1 Corintios 10, verso 1, noten las palabras de Pablo. Dice,
el verso 1. ¿Están en 1 Corintios 10? Por lo menos la pantalla llegó. Dice Pablo, porque no quiero, hermanos cristianos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos aquí, para que usted tenga un sentido mientras voy leyendo, Pablo lo que nos está diciendo en sentido sencillo, todo lo que ustedes, nosotros como creyentes, hicieron para creer, ellos también. Pero aquí lo está definiendo de manera detallada. Lo van a notar. Dice el versículo 1 al final, dice, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados. ¿Cuántos fueron bautizados en las aguas? Lo mismo. Dice en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Cuando creímos en Cristo, comimos ese alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esta descripción detallada de Pablo nos habla de que ellos, al igual que nosotros, los creyentes, hemos sido salvados de la misma manera que ellos. Eso es lo que está haciendo aquí la definición. Pero miren lo que dice el 5. Pero de los más de ellos, es decir, la mayoría, no se agradó Dios. Y aquí cuando dice de los demás de ellos, está hablando de todos, pero de un grupo en particular que no permaneció en el camino. Dice, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Noten lo que dice el 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos, ¿para quién? Para nosotros. Por eso yo uso mucho ese ejemplo de los que salieron de Egipto. Pablo enfatiza, no lo ignoren, no se olviden. Mírenlos a ellos y no imiten sus pisadas. Ahora, aquí tenemos dos cosas que nos ayudan a entender que eran creyentes. Número 1, Pablo nos está hablando como hermanos. ¿Sí vieron el primer verso 1? Les quiero hablar hermanos. Y suponiendo, por ejemplo, que los que él se está refiriendo no son creyentes, entonces el texto no es para nosotros. Sería raro que ellos no fueran creyentes. Entonces, si Pablo utiliza el ejemplo de lo que les pasó a ellos y nos los da a nosotros como creyentes, ¿qué nos dice? Que es posible que también podamos pasar lo mismo. Pero es una advertencia para que no nos suceda, para que nos cuidemos. Dice luego el texto, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, está hablando a creyentes, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Dice, no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos. ¿Están notando el como ellos? A nosotros los creyentes nos está diciendo, no hagan eso para que no les pase lo mismo. Esa es la idea. Dice luego el texto, estoy en el 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Esa frase final nos está diciendo, si alguno cree que va bien, cuídese de caer. Nos está mandando de manera implícita a que examinemos nuestro corazón y lo midamos con estos que salieron de Egipto y digamos, Señor, yo no soy idólatra, ni murmurador, ni soy fornicario, ni soy, ¿verdad? Ay, gracias a Dios. Casi me doy en el pecho, ¿verdad? Esa es la idea del texto. Y por eso dice, si alguno cree que está firme, o sea, ¿tú crees que vas bien? Bueno, esa es la idea. Pero en verdad lo que el texto está diciendo, para usar un ejemplo sencillo, imagínese cuando un joven le pide permiso a su papá, a su mamá, pero ya tienen edad de que pueden salir solos. Y los padres le dicen, ¿estás segura? ¿Estás seguro que esta amiguita, este amiguito a donde van a ir ¿puedes ir tranquilo, tranquila? Sí, mamá, sí, no pasa nada. Bueno, vete con Dios. ¿Sí entienden ese bueno de los padres? Bueno, ¿verdad? Tú eres el que sabe. Eso está diciendo Pablo aquí. Si alguno cree que está firme, mire que no caiga. Cada uno, mis hermanos, para ir sobre el final, cada uno de nosotros es responsable de examinar su propio corazón y ver si todavía somos codiciosos como lo éramos antes,
de conocer a Cristo, o idólatras, o inmorales, o murmuradores, o fornicarios. Aquí hay una advertencia para cristianos de no apostatar. ¿Pero qué conllevaría un cristiano, otra vez pregunto, a que caiga en el grave error de apostatar? Vivir bajo la falsa monotonía, mis hermanos, cristiana, de hacer lo mismo que hacemos siempre, congregarnos, leer la Biblia, cositas cristianas. Cuando usted comience de manera práctica a examinar su corazón, de manera sincera, va a crecer su necesidad de Cristo, más que su necesidad material. Cuando abramos el corazón más profundamente a lo que la palabra dice y vengamos con un corazón sencillo a escuchar la palabra y abramos la Biblia no solamente para conocer mucho, sino para conocer mi propio corazón, créanme mis hermanos, hay momentos que usted va a cerrar la Biblia llorando, no de decepción, sino de ver el gran amor de Cristo al dar su vida en esa cruz que hoy me da esperanza de vida eterna. Y también cambio de corazón. Esto me lleva al punto número 4 y final. Punto 4, tener un concepto equivocado de nosotros mismos. Les recuerdo que estamos viendo puntos acerca de qué sucede, cuáles son los peligros de no examinar nuestro propio corazón. Repito, punto 4, tener un concepto equivocado de nosotros mismos. El apóstol Pablo le dice a los corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y los manda, probaos a vosotros mismos. Y le pregunta, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Le está preguntando, ¿no saben en qué condición espiritual se encuentran? Que Jesucristo esté en vosotros, o a menos que estén reprobados, le dice Pablo. Si yo les hago una pregunta, y es una pregunta retórica, se entiende que no tienen que contestarla, pero usted mismo en el secreto de su corazón respóndala. La pregunta es, ¿cómo está tu vida espiritual ante Dios? Esa pregunta que yo les estoy haciendo es la que usted y yo tenemos que hacer en secreto, en la intimidad con el Señor. Señor, ¿cómo estoy? Y dejar que la palabra nos diga. ¿Cuál sería nuestra respuesta a esa pregunta? ¿Cómo, en verdad, cómo estamos delante de Dios? No estoy hablando si vas camino al cielo o no, ¿verdad? Si somos cristianos, pues por la fe en Cristo vamos camino para allá. Pero pudimos ver que si perdemos la brújula, o para los jóvenes el GPS, de nuestro corazón espiritual, lo cojo se puede salir del camino. Lo cojo ahí es áreas que tenemos que corregir para enderezar nuestro caminar con Dios. La realidad que todos vivimos, aún siendo cristianos, es que no nos gusta examinarnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿O a alguien le gusta examinar su corazón? Yo creo que el ejemplo uso otra vez, cuando vemos un mueble, ¿verdad? De esos que pesan algunas 300 libras, un gavetero, no sé, algo en la casa, dice, cuando yo mueva eso, voy a tener que meterme en modo limpieza profunda. ¿Sí o no? Si levanto eso, ¿puedo mover eso? Ay, no lo muevas ahora, que si mueves eso ahora voy a tener que limpiar la casa completa. Eso sucede en el ámbito humano. Y creo que lo mismo pasa con el corazón. Tenemos miedo, no nos gusta, nos incomoda que Dios abra las puertas de nuestro corazón. Imagínense que el Señor en la pantalla aquí diga, pongan atención a la proyección, vamos a mostrar el corazón, ¿verdad? ¿De quién? A ver. Ahí va a salir todo, lo que hicieron ayer. Usted se está riendo, ya se está confesando ya. Pero ¿se imagina? Bueno, la Biblia dice, es un texto que debí poner aquí, pero me llega a la mente ahora. Pablo dice, júzguense ustedes mismos para que no sean juzgados por Dios. 1 Corintios 10:31. Júzguense ustedes, examínense, júzguense para que no sean juzgados por Dios. Está tremendo eso, ¿no? Dice, para que no sean juzgados junto con el mundo. Entonces, si yo miro mi corazón, me arrepiento, yo estoy haciendo bíblicamente un juicio contra mi corazón, no de condenación. No estoy examinando mi corazón por medio de la palabra y lo confieso, y en el libro de las memorias no aparece nada que le deba yo al Señor. Nada pendiente. Por eso le dijo a Israel, Isaías dijo, vengan y pónganse a cuenta conmigo, estemos a cuenta. Es lo que el Señor nos dice antes que se acabe el año.
Todos sabemos que cada vez que nos examinamos, algo vamos a encontrar, ¿sí o no? Algo vamos a encontrar. Algunos podrían pensar, pastor, ¿para qué tengo que examinar mi corazón si Dios conoce mi corazón? Y es cierto, Dios conoce tu corazón, pero a lo mejor tú no lo conoces. Y al no conocer nuestro propio corazón, no sabemos cómo estamos ante Dios. No queremos vivir así como que a ver qué sucede, a ver qué pasa. No, mis hermanos, cada pisada cristiana tiene que ser consciente, ¿sí o no? De saber por dónde vamos. ¿Cuántas cosas hay en nosotros que no se parecen a Cristo? ¿El número bíblico cuál es? Bueno, si usted está de acuerdo que nos hace falta muchas cosas que no se parecen a Cristo, o sea, que no tenemos, entonces significa que debemos examinar más nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en todas las decisiones, pensamientos, sentimientos, en todo, debemos de compararnos con Cristo. ¿Qué tan cristiano dije esto? ¿Qué tan cristianamente hice aquello? ¿Qué tan a Cristo se pareció esta actitud? Entre matrimonios nos pasa mucho. De repente uno dice algo y te vas 5 pasos y dice, no creo que fue muy cristiano lo que hice, ¿verdad? Mi amor, perdóname, no debí decirlo así, I'm sorry. Y ahí estamos, confesando, arrepintiéndonos y cambiando. No nos damos cuenta que cuando hacemos eso, mis hermanos, Dios comienza a cambiar nuestro corazón. Y a la larga se ven los efectos. No nos gusta, especialmente yo pensaba tanto en el matrimonio, porque si tú no te examinas y eres casado o casada, tu pareja te va a dejar saber qué hay en tu corazón. Yo dije solamente tú y Dios conocen tu corazón, pero debí decir tú, tu esposa y tu esposo y Dios conocen tu corazón, ¿sí o no? No le dio mucha risa, pero a mí me da risa. Sí, porque entre casados, de repente, si la esposa dice, quiero hablar contigo, dice, ay, me van a examinar. Permítanme leerles algunos proverbios y ya terminamos. Se lo voy a leer así de corridito, rápido, nada más para que usted vea lo que dice la Biblia repetidamente acerca de la autoconfianza. Proverbios 3, verso 6 dice, fíate, es lo mismo decir confía en Jehová de todo tu corazón, dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, fíjense qué texto, ¿no? Y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 12, 15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Proverbios 16, 2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Se puede entender, Jehová pesa los corazones. Proverbios 26, 16 dice, en su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. En otras palabras, en la versión Yo Hablo Hoy, a un perezoso no le bastan ni 7 buenos consejeros porque no lo van a convencer. Eso dice el proverbio. De toda te saca una. Sí, pero lo que pasa es que se levantó tarde, es que me acosté tarde. Usted no ha limpiado la casa, es que se acabó el jabón, ¿verdad? ¿Y por qué no fue a trabajar? Porque el jefe está de vacaciones. O sea, el perezoso tiene todas las defensas. La razón por qué hay tantos versículos confrontando la sabiduría en nuestra propia opinión es porque esa es la tendencia. Que al no examinarnos lo que estamos diciendo finalmente, no necesito mirar la palabra. I got this. Yo tengo eso. Todo está bien, bajo control. Pero yo creo que usted y yo somos testigos de que cuando venimos, por lo menos al servicio, nos vamos a la casa diciendo, fíjate, no sabía esto en mi corazón. Siempre hay algo que Dios saca. Imagínate si tú lo haces de manera habitual, si yo lo hago de manera habitual. ¿Cómo sería? Yo pienso que entraríamos en una sobriedad espiritual muy buena. ¿Sabe por qué? Porque el corazón solito se infla, ¿verdad? Como el muñeco de aire que le pone un compresor de aire y está ahí todo el día, ¿verdad? Me dice mi esposa, cómprate uno y ponlo afuera. Aquí está casa de oración, ¿verdad? Es que vimos uno, creo que fue ayer. Pero ese muñeco me acuerda a mí porque la palabra orgullo significa inflar de aire. Y siempre me acuerdo del muñeco, ¿verdad? Si lo apagan,
se dobla y se postra y adora, ¿verdad? Santiago 1:22, mis hermanos. Uno de los pecados que los cristianos cometemos es compararnos con el mundo. Y cuando yo digo compararnos con el mundo, no siempre me refiero a que queremos ser como ellos. Usamos el mundo como un espejo, sino que como aquel alcohólico en la esquina se emborracha todos los días, de alguna manera me hace sentir a mí más santo, más justo ante Dios. Como el primo que tengo es un drogadicto, me hace sentir a mí más santo, más justo ante Dios. Es automático que sucede. Quizás no lo decimos, pero vemos el mundo se está perdiendo y nos estamos comparando con el espejo equivocado o en el espejo equivocado. Si yo miro a Barrabás, yo soy un santo. Si yo miro a Hitler, si yo miro a alguien, ¿verdad?, que mató a 15 o alguien se robó un banco, yo soy un protagonista de la película. Pero si me comparo con Jesús, si miro a Jesús y que Jesús refleje mi corazón en Él, ¿cuánto me falta? ¿Cómo podemos adoptar el buen hábito de examinar nuestro corazón bíblicamente? ¿Qué es en verdad examinar nuestro corazón? En Santiago 1, les pido que miren la pantalla porque voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Dice Santiago, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pone en práctica, y no olvidas lo que escuchaste, la palabra, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Cuántos de nosotros nos miramos en el espejo y nos vamos y hacemos así? ¿Alguien ha hecho ese movimiento alguna vez en el espejo? Dice, creo que no me vi bien si tengo un pelo parado como Pee-wee, ¿verdad? O las cejas así, ¿verdad? O tengo algo en el ojo. Pero en el momento que nos vamos, cuando dice Santiago que nos olvidamos, no es que nos olvidamos de nuestra cara, sino que no nos estamos constantemente mirando en el espejo. Es la idea de olvidarse. Sin embargo, cuando caminamos en la palabra de Dios, porque yo les pregunto, ¿para qué sirven los espejos? La pregunta es obvia, pero para la ilustración del estudio tiene sentido la pregunta. El espejo sirve para encontrar las imperfecciones de nuestro cuerpo con el propósito de corregirlas. Esa es la idea. ¿Para qué voy a la Biblia? Para corregir mi corazón. La palabra de Dios es el espejo de mi alma. Me miro en ella, a diferencia de que en el espejo tú eres el que juzgas tus imperfecciones, en la Biblia ella es la que juzga nuestras imperfecciones. Entonces cuando tú te sientas, como ya leímos, o yo me sienta de alguna manera, voy bien, ahí voy, ¿verdad? Bueno, vamos a la palabra y vamos a hacer el examen, a ver si en verdad vamos bien. Y con palabras muy sencillas de la Biblia nos damos cuenta que todavía nos hace falta crecer. Hebreos 4:12 nos dice el poder de la palabra para sacar lo que está escondido. Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si tú examinas tu corazón, te arrepientes de algún pecado, Dios no te lo va a recordar. El hijo pródigo tuvo un arrepentimiento genuino ante Dios. Como se arrepintió genuinamente, cuando llegó a la casa de su padre, volvió a arrepentirse, el papá lo ignoró. No sé si notan esa escena. Él comenzó a decir, papá, he pecado, y el papá dijo, traigan el vestido, el zapato, el anillo, ¿verdad? Y vístanlo. El papá no le dijo, con que volviste ahora, ¿verdad? ¿Cuántas veces te dije que no te fue? O sea, no, porque ya se había arrepentido genuinamente. El hecho de que volvió, porque arrepentimiento en griego significa darte la vuelta, se fue de casa y volvió. Y mientras el hijo está tratando de decir al papá lo mal que se portó, el papá casi lo ignora. No es que ignora su arrepentimiento, no, sino como ya él sabe que en verdad se arrepintió, lo que el hijo estaba diciendo estaba de más.
¿A cuántos de nosotros el Señor, después que creímos en Jesús, nos pidió un reporte de todo lo que hicimos mal? ¿Alguien aquí? A nadie. Sin embargo, la confesión después de ser cristiano es práctica, es necesaria. Permítame decirle lo siguiente. En la Biblia, espero que hayan cenado, porque es importante esto. En la Biblia hay mandamientos activos y mandamientos pasivos. Lo van a entender en un momento. Los mandamientos pasivos pueden ser, por ejemplo, ser llenos del Espíritu. O puede ser un ejemplo, a ver si tengo un ejemplo aquí. Estoy ganando tiempo. Cargar nuestra cruz. Es un mandamiento pasivo. Mandamientos activos son aquellos: ve y pide perdón o perdona. Ve y dale de comer al necesitado. Sirve al Señor. Si se dan cuenta, el mandamiento pasivo nada más es sumisión. El mandamiento activo es hacer algo. Un ejemplo bien sencillo. Si vamos manejando un carro y vas acelerando el carro, ¿ese es mandamiento qué? ¿Activo o pasivo? Pasivo. Es pasivo. Ese mandamiento se convertiría en activo si el carro se queda y tú lo empujas al carro. Pero cuando tú aceleras, es el motor del carro que está acelerando el carro, no tú. Lo que estás haciendo nada más es el pedalito, y el motor con los 200 caballos de fuerza te está llevando a ti y la carrocería. No sé si lo entendieron. Entonces, claro, en los mandamientos pasivos hay que hacer algo, pero no eres tú que lleva el carro te lleva a ti. Lo mismo sucede con el ser llenos del Espíritu. Es una sumisión. Cargar la cruz, ¿cuántos han clavado sus deseos literalmente en la cruz? A ver, ¿cuántos compraron un martillo en Home Depot? No es activo, es pasivo. Yo decido no hacer mi voluntad y le digo que no a mi carne, no hago nada para que Dios haga su voluntad en mí. Un mandamiento pasivo. Examinarnos es un mandamiento activo o pasivo. Pasivo. ¿Qué leímos al principio del primer texto? ¿Qué le dijo David al Señor? Examíname, oh Dios. ¿Por qué es pasivo? Porque yo leo la Biblia y es ella la que me está examinando a mí, no yo a ella. ¿Están captando o no? Entonces significa que son mandamientos que demanda de yo abrir la Biblia, tener la actitud sumisa de permitir que la palabra me confronte y ella misma me va a examinar. Cuando te metes en una máquina radio X, ¿es pasivo o activo? Es pasivo, muy bien, porque tú nada más te acuestas y la máquina hace todo. Si tú abres la Biblia, ella es viva y es eficaz. Ella, no yo. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque no es un esfuerzo humano lo que estamos haciendo. Es una sumisión cristiana. Yo dejo que Dios me diga cómo está mi corazón. Yo no digo cómo está mi corazón. Si a mí alguien me pregunta, Fleming, no como pastor cristiano, ¿cómo estás cristianamente hablando? ¿Qué usted cree que yo les respondería? Esa pregunta es multiforme, porque ¿a qué se refiere? Es una pregunta muy amplia. ¿Cómo estás? ¿En qué sentido? ¿Estás en santidad? Sí y no. No soy santo perfectamente, pero vivo en santidad. Y si se dan cuenta, todo esto nos ayuda a entender que cuando permitimos que la palabra nos examine y nos sometemos a ella, Dios es el que hace algo en el corazón. No sé si están captando la idea. Dios, su espíritu, cuando David le decía, Señor, es el texto que tengo al final, examina tú, oh Dios, y conoce mi corazón. Examíname, Señor, tú. Pero ¿quién fue de la iniciativa aquí? Fue David. David se puso delante del Señor, examíname. Dice, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí caminos de perversidad y guíame. Si se dan cuenta, le está pidiendo que Dios haga, ¿qué? Que Dios lo examine, que Dios lo pruebe, que Dios lo encamine. Por eso es un mandamiento pasivo. Y por eso es que la fe es tan bonita, porque descansamos en la obra de Él. En Juan 6, cuando el Señor, la gente, la multitud le dice, danos más pan y peces, le dice, ¿qué tenemos que hacer para hacer las obras de Dios? Y Jesús le dijo, esta obra es de Dios, que creáis. ¿Creer es pasivo o activo? Pasivo, Él hizo todo. Pero después de esa salvación pasiva, salvación pasiva, después de esa obediencia pasiva, es decir, Jesús hizo todo, luego nos da la capacidad para vivir los mandamientos
activos. Servir a Dios, perdonar, darle al necesitado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nos examinamos, podemos decirle, como dice el título, Dios conoce mi corazón. ¿Qué significa el título? Que le estamos trayendo al corazón a Dios. Señor, míralo tú dime cómo yo estoy. Eso hace la palabra cada vez que la abrimos. Y si nos sometemos a ella, decimos, Señor, ese soy yo. Si tú o yo decimos, bueno, yo no soy tan malo, yo no soy tan mala, Dios no te puede examinar, no te puede cambiar, hasta que no reconozcas y yo reconozca que somos personas con una condición caída de pecado, no vamos a reconocer que lo que pasó en la cruz es necesario. Amén. Póngase de pie. No se pueden quejar porque hoy les enseñé, les prediqué y les di un poco del Instituto Bíblico también. Miren, cuando decido enseñar estas cosas, la verdad no es para inundarlos de conocimiento, sino para que ustedes durante la semana tengan esa buena intención de obedecer a Dios y descansar en Él. Es por eso que cuando la palabra dice, aquí va otra pregunta. Cuando la palabra nos dice, descansen en Dios, ¿es activo o pasivo? ¿Sí ve qué fácil aprenden? Voy a descansar porque Él es Dios. Él me va a cuidar, ¿verdad? No temeré porque Él estará conmigo. Si usted hace una lista de los mandamientos pasivos, nuestra adoración va a ser tan grande porque decimos, wow, Señor, cuántas cosas, o sea, cuando cruzaron el Mar Rojo, ese mandamiento pasivo, no fueron ellos que abrieron el mar, fue Dios. ¿Y por qué es pasivo? Porque Dios es el que hace la obra. Pero Dios espera de nosotros primero. Espera que des el primer paso y Él abre ese mar en dos. Entonces esto nos trae alivio como cristianos, por eso la enseñanza. Cuando ustedes entran a la palabra y no estudien nada más para tener conocimiento y ya, nada más para saber. No se metan en temas que no tengan nada que ver con su propio corazón, porque usted está estudiando para ver cómo está, para adorar a Dios y para vivir lo que aprendió cada semana, cada día. Hoy el YouTube nos tiene dañados con conocimiento y saber más y saber más. Y sabemos tanto que no sabemos ni perdonar. No sabemos ni servir, no sabemos ni hacer cosas pequeñas como cariño a nuestra familia, decirle a nuestros hijos, te amo, mi amor. Pero sí sabemos teología profunda de Melquisedec y todo eso. Entonces sabemos, ¿cómo diría? Filosofía, pero no me sé el abecedario, pastor. Es lo que está pasando. Sabemos mucha Biblia, pero cuando estamos frente al problema no sabemos qué hacer. Hay científicos que no saben amarrarse los cordones. Son tan inteligentes que nada más piensan en cosas profundas. Pero luego dice, amárrate los cordones. Y dice, no sé. Imagínense, mis hermanos, no queremos eso. Queremos ser cristianos prácticos, que Dios use, que sirvamos al Señor en este mundo, porque el testimonio es lo que refleja su gloria, no nuestro conocimiento vasto. ¿Están de acuerdo? Como dice nuestro pastor, y aunque no estén de acuerdo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres bueno, tú eres fiel, Señor, que nos enseñas tu palabra, mi Dios. Yo te pido que nos sigas ayudando, Señor. Hoy hablamos del examen del corazón y te pedimos, Señor, conoce mi corazón. Conoce mi corazón, Señor. A veces en el diario vivir, en la ocupación, podemos andar así, desconectados, a lo mejor engañados de que estamos a cierto nivel o madurez espiritual, pero la verdad es otra. No queremos confiarnos en nosotros, no queremos ser sabios en nuestra propia opinión. Yo te pido, Señor, junto con mis hermanos, que nos ayudes, Señor, en este caminar de todos los días. Danos, Señor, deseos puros, que amemos tu palabra para vivirla, Señor. Que enfrentemos ese ego, esa carne que siempre quiere desviar el propósito de la vida cristiana. Porque no se trata solamente de saber mucho, sino de vivir como Cristo. De reflejar el carácter de Cristo en este mundo. Y cuando comencemos de manera habitual a examinar nuestro corazón cada día, a poner un ojo en el corazón, tendremos una actitud diferente al confrontar el pecado de los demás. No nos compararemos con lo peor, sino con Cristo, porque Él es perfecto. Y así tendremos una
sobriedad espiritual que nos ayudará a adorarte con un corazón sincero, Señor. Disfrutando, Señor, y dando gracias por tu perdón. Y todo esto nos va a ayudar a un incremento de nuestro agradecimiento por la cruz. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén. Aquí estamos, Señor, delante de ti. No hay nada que podamos esconder, Señor, pues tu palabra es clara, Señor, y nos muestra todas aquellas áreas, Señor, en las que necesitamos cambiar. En el fuego de tus ojos, Señor, cantemos a Él. En el fuego de tus ojos, más allá del vivo rojo, funde toda mi existencia, quita toda la apariencia.
funde toda mi existencia. Te pedimos, Señor, quita toda la apariencia. Sí, Señor, esa es nuestra oración delante de ti, oh Dios. Gracias por tu palabra, Señor, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad, Señor. Y todos aquellos, Señor, que la recibimos, hacemos bien en estar atentos, Señor, en vivirla. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos, Dios, a que cada día podamos hacer ese autoexamen, Señor, en nuestro corazón, para poder estar a cuentas delante de ti, Señor, sabiendo, Señor, que es por tu sangre, Señor Jesús, por ese alto precio que tú pagaste, que somos limpiados, Señor, que somos perdonados. Ayúdanos, Dios, en tus manos estamos, Dios, y te damos gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que pasemos buenas noches.